Hola, muy buenos días, tardes o noches. A continuación, presentaré una, unos conceptos fundamentales del álgebra lineal, como los espacios vectoriales, los subespacios, las bases, el cambio de base y la ortonormalización. Esto acompañado con mis compañeros Miguel Borges y Manuel Chan. Mucho gusto, y Víctor Díaz. Y yo creo fundamentalmente que para iniciar esta presentación hay que empezar con lo más básico, como qué es un espacio vectorial. Yo describiría un espacio vectorial como el conjunto que permite hacer dos operaciones, la suma de vectores y la multiplicación por escalares. Pero muchos te preguntan, ¿qué es un escalar? Un escalar es todo el número real que pertenece al conjunto V, pero dirán que es el conjunto V. Los vectores pertenecen a este conjunto, no vacío. Además, que en esas operaciones se tienen que cumplir ciertas reglas llamadas axiomas. Esos planos, esos espacios pueden ser tan simples como los planos R2, o tan complejos como espacios de funciones o matrices. La clave es que dentro del espacio los elementos se comporten de manera coherente según las reglas del sistema. También, como pueden ver, tienen ciertos puntos, como que, como ya mencioné, los vectores pertenecen al conjunto no vacío V, se pueden sumar, se pueden multiplicar por un número real o escalar, como mencioné, y el resultado de estas operaciones también se debe pertenecer al conjunto V. Ahora bien, a mí me gustaría dividir estos 10 axiomas a la mitad, unos relacionados con la suma y otros con la multiplicación. Primero vamos a empezar con lo más fácil, con las axiomas relacionadas con la suma. Tenemos 5. El primero se llama cerradura bajo la suma. Y significa que si tomo dos vectores, por ejemplo, aquí tenemos el vector U y el vector V, si se suman, el resultado debe seguir perteneciendo al mismo conjunto. En el ejemplo con vectores de R2, por ejemplo, aquí se puede pensar que tenemos dos, o sea, de arriba para abajo, X y Y. En este caso, vemos en este formato. El resultado sigue siendo un vector plano, es decir, que es una precisión muy básica, pero también que yo creo muy esencial respecto a la descripción del espacio vectorial. Aquí pueden apreciar, tenemos 2,3, tenemos 1,4. Y cuando se suman estos vectores, pues tenemos 1,7. Entonces, el vector 1,7 también tiene dos componentes reales. Por lo tanto, quiere decir que la suma de estos sí pertenece a los reales o al R2. Ahora pues, seguimos con la suma relacionada con la suma. En este caso con la conmutatividad. ¿Qué quiere decir? Que al sumar dos vectores, la suma de uno más uno tiene que ser la suma del otro con el otro. ¿Qué quiere decir esto? Fácil, la suma de U más V tiene que ser la suma de V más U. Puede parecer muy sencillo, pero es algo que pues, hay que checar para eso existen las sumas del espacio. Tenemos el ejemplo de que U es igual a 2,3 y V 1,4. Ahora tenemos, como pueden ver, sumamos U más V, que nos daría 3,7, y sumamos V más U, que también nos daría 3,7, para que vean que el orden no debe alterar el producto. Entonces, como resultado, tenemos que U más V es igual a V más U, que sería lo mismo que 3,7. Pero siguiendo con lo de la suma, tenemos asociatividad. ¿Qué quiere decir? Es que el, los vectores U más V más un tercer vector, que este caso es de W, va a ser también va a ser la suma de V más el conjunto del vector V más W. Vamos a ver el ejemplo. Tenemos que U equivale a 1,2 y V 3,1. Y ahora el tercer vector añadido ahorita sería 2,4. Ahora sumamos el primer conjunto y me gustaría llamarle, que es el vector U más V, que en este caso sería 4,3. Y ahora se suma este resultado con el tercer vector, que es W, que sería 6,7. Ahora calculamos lo mismo, pero en diferente orden. Primero sumamos el conjunto B más W, en este caso nos daría 5,5, y le sumamos el vector U,
En este caso, al momento de sumarlo, nos daría efectivamente 6,7, que quiere decir que sí cumple con el axioma. Ahora, tenemos el que sería el más sencillo, entre comillas, pero también el más vital, que es el elemento neutro de cero. Nos indica que existe un vector cero que al sumarse con cualquier otro no debe modificar eh, el valor de este. Es decir, que, por ejemplo, tenemos el vector u, que es 4, menos 2, y el vector cero, que es 0,0. Si el espacio vectorial existe, es muy vital para, debe existir 0,0. Entonces sumamos u más el vector u más el vector cero, nos da que efectivamente es 4,2. Entonces, solo para verificar, los sumamos de diferente manera, que el vector cero más u nos sigue dando igual, significa que efectivamente cumple con la ficción, o con el axioma en este caso. Ahora, el inverso aditivo. Este nos indica que todo vector tiene un opuesto. De modo que al sumarlo, el resultado está el vector cero. Esto permite hacer operaciones y resolver ecuaciones. Por ejemplo, si tengo un vector, en este caso, u 5,3, o bueno, 5, menos 3, entonces su opuesto sería menos 5,3. Entonces, al sumar estos dos nos debe dar 0,0, como pueden apreciar en el ejemplo. Entonces, sí, también cumple con el axioma. Ahora, me gustaría, para ya pasar al axioma relacionado con la multiplicación esta que igual son 5, hacemos con el número 6, en este caso, la cerradura bajo el producto escalar. Tenemos, si A es un número real, en este caso, A también puede ser B, también puede ser C, D, E, etcétera. Por eso yo tengo diferente letra en el ejemplo, porque si el A es un escalar o un número real, quiere pertenecer al número real, como pueden observar. Dice si A o cualquier letra pertenece al número real, el vector V pertenece al conjunto V, entonces la multiplicación del escalar debe pertenecer al conjunto V. Aquí tenemos el ejemplo. El conjunto U, 2, menos 1, y C, en este caso, porque es un antojo para demostrarle que no debe haber un problema con esto, es 3, o sea, el escalar, se multiplica el escalar por el vector, sería 3 por 2, menos 1, entonces al momento de hacerlo sería 6, menos 3, y efectivamente el axioma se cumple porque el resultado que tenemos dentro del vector, pues son puros números reales. Ahora tenemos el axioma de la compatibilidad de escalares. Nos indica que el resultado de A por B vector V debe ser lo mismo que AB por el conjunto V. ¿Eso qué quiere decir? Más fácil el ejemplo. Se calcula primero como dentro del paréntesis. Como por aquí tenemos B por el vector V, por el vector U. Entonces, al multiplicar 3 por 1,2, tenemos 3,6. Ahora multiplicar por A, que equivale a 2, y tenemos que es 6,12. Ahora hacemos lo mismo de diferente manera, pero ahorita calculamos primero todos los escalares, que sería 2,3 es igual a 6, y se multiplicaría por el vector, que es 1,2, y efectivamente sigue dando lo mismo. Entonces también cumple con el axioma de compatibilidad de escalares. Ahora tenemos el elemento neutro escalar. El elemento neutro escalar nos indica que uno multiplicado por el vector u o el vector b, cualquiera, eh, debe dar el mismo vector. En este caso tenemos el vector 5,3, bueno, 5, menos 3, y el escalador neutro es 1. Entonces, al momento de multiplicarlo, pues debería dar el mismo, a saber que realmente es correcto el vector.
Ahora seguimos con el penúltimo, que sería la distributividad respecto a la suma de vectores. En este caso es una escalar, multiplicando, bueno, un escalar multiplicando la suma de los vectores, en este caso u más v. Tenemos que el escalar es igual a 2, u 1,2, v 3, menos 1. Ahora calculamos la suma de los vectores. La suma de los vectores da 4,1, que multiplica por el escalar, que sería 2, nos da 8,2. Ahora, este 8,2 tendría que ser lo mismo que la suma de lo escalar por cada vector. Entonces, multiplicamos el escalar por cada vector. El primero nos da 2,4, el segundo nos da 6, menos 2. Y el resultado de estos dos multiplicaciones se suma y efectivamente también da 8,2, por lo cual también cumple con el axioma de distributividad respecto a la suma de vectores. Ahora con el último axioma, que sería la distributividad respecto a la suma de escalares. Es decir, como su nombre lo indica, es la suma de escalares por el vector debería ser igual a cada vector multiplicado a la suma de cada vector multiplicado por escalar. En este caso tenemos el vector es igual a 2, menos 1, el escalar A es igual a 3 y el escalar B es igual a 4. Vamos a sumar los escalares. A más B o 3 más 4 es igual a 7. Entonces multiplicamos el resultado por el vector, que sería 7 por 2, menos 1, y daría 14 por menos 7. Ahora multiplica cada escalar por el vector para confirmar si realmente da el resultado. Tenemos que el escalar A por el vector V es, bueno, el vector U es igual a 3 por 2, menos 1, que sería 6, menos 3. Y el escalar B por el vector es 4 por 2, menos 1, que es igual a 8, menos 4. Entonces esto, al momento de sumar ambos resultados, nos da 14, menos 7. Entonces sí, también cumple la suma de la distributividad respecto a la suma del salario. Ahora, ¿cómo se forma un espacio vectorial? Es fácil. Para que un conjunto forme un espacio vectorial se necesita un conjunto de elementos, los vectores, como ya vimos, dos operaciones definidas como la suma de vectores para multiplicación de escalares, para dividir, como se dividen los axiomas. Ahora, ejemplo en R2. Primero que nada, ¿qué es R2? No es el número de vectores, es el número de dimensiones que tiene un vector. Y en este caso trabajamos con puro R2 porque los vectores tenían dos dimensiones, en este caso 1,2 o 4, menos 1, etc. Entonces, ya teniendo en cuenta eso, por ejemplo, el R tendría un vector tendría 1,3,7, por ejemplo. Una vez tenido esto en cuenta, ya tenemos que el conjunto de todos los pares ordenados de X, Y debería ser perteneciente a los reales, usando la suma, que sería el primer vector, o por ejemplo, la suma de vectores que es X1 más Y1 más X2 más o sea, X1, Y1 más X2, Y2. En este caso, pues, como pueden observar, también tiene su fórmula, que sería X1 más X, Y1 más Y2. Ahora la multiplicación es claro, es diferente, aunque ya lo vimos, no sería mal a repasarlo de nuevo. Tenemos este, los- el vector en R2. Entonces, la multiplicación escalar sería el escalar por las dos dimensiones de X más Y. Repito, si R, el número de R sería 3, sería X, Y, 7, se añadiría 1. Entonces, pero en este caso, como nosotros estamos trabajando con R2, ya tenemos que la multiplicación escalar sería AX, AY. Y ahora, para finalizar esta parte, ¿qué es un subespacio vectorial? Un subespacio vectorial es un subconjunto de un espacio vectorial que también tiene un espacio vectorial por sí mismo, cumple con los mismos axiomas que el espacio original, e incluye el vector cero, es cerrado bajo la suma y cerrado bajo el producto escalar. Esto se puede verificar con los axiomas que ya expliqué anteriormente. Por ejemplo, tenemos que W, eh, X, 0 pertenece a R2,
tal que X pertenece a los números reales iguales. Este conjunto tiene todos los vectores en el eje X y verificamos que el 0 también, o la matriz, o el vector 0 también pertenece a W. La suma de A, 0 más B, 0 también pertenece a W. Su escalar, que en este caso es C por A, 0, también pertenece al eje W. Y en evolución, el eje X en R2 es un espacio vectorial. Ok, ahora vamos a hablar de qué es una base de un espacio vectorial. Una base es como el conjunto mínimo de vectores que necesito para formar todo un espacio. Es como un kit esencial. Si tengo estos vectores, puedo combinar sus versiones multiplicadas para obtener cualquier otro vector del espacio, pero ojo, si tienen que ser independientes entre sí. Si uno se puede formar con los otros, ya no sirve como una base. Las propiedades claves de una base tiene todos los requisitos, tiene dos requisitos, perdón, súper importantes, que son, los vectores tienen que ser linealmente independientes, y además tienen que generar todo el espacio, o sea, no puede faltar ninguno y no puede sobrar ninguno. Son como unas piezas exactas de un rompecabezas. Si falta una, no funciona, no se arma y bueno, ¿qué es una combinación lineal? Una combinación lineal se trata de tomar varios vectores y multiplicarlos por números y luego sumarlos. Eso nos da otro vector. Por ejemplo, si tengo b base 1 y b base 2, puedo formar algo como 3b base 1 más 5b base 2. Todos los vectores que puedan crear todos los vectores que pueda crear así en forma, así forman un subespacio y si cubren todo el espacio, esos vectores forman una base. ¿Qué es la dimensión de un espacio vectorial? La dimensión es cuántos vectores hay en una base. Por ejemplo, en R2 la dimensión es 2 porque necesito dos vectores para formar cualquier vector en el plano. Y en R3 la dimensión es 3. La dimensión también nos dice cuánto espacio hay, pues para la redundancia, en el espacio, por así decirlo. Ahora, ¿por qué es importante la dimensión? Saber la dimensión me ayuda a saber si un sistema tiene solución, si los vectores son independientes o no, o si un conjunto realmente forma una base. Eh, esta es una de las herramientas claves para verificar resultados en la álgebra lineal. También sirve, como lo dice la presentación, para clasificar espacios, verificar independencia lineal, analizar soluciones de sistemas lineales. La dimensión no cambia sin importar la base que elijas. Ahora tenemos este ejemplo. ¿Es base o no? Aquí tenemos dos conjuntos en R2. El primero es 1,2 y el segundo 1,2, 2,4 en R2. Pero ese no es base porque los vectores son múltiplos. El segundo es 1,0 y 0,1. Este sí lo es. Son independientes y con ellos puedo formar cualquier vector del plano, como 3,5 es igual a 3, 1,0 más 5, 0,1. ¿Cómo verificar si un conjunto es base? La forma más directa de comprobar si un conjunto es base es usar una matriz. Pongo los vectores como columnas o filas y calculo su rango. Perdón, calculo su rango. Es si es igual a la dimensión del espacio, entonces si es base, también se puede hacer por eliminación gaussiana, pero pues ese es un tema un poquito más avanzado, por decirlo así, complicado. Para no revolverlos, en este caso, pues no lo voy a explicar como tal. ¿Ok? Bueno, el siguiente.
¿Qué es una matriz de cambio de base? Es una herramienta para transformar coordenadas de un vector desde una base B a otra base B dentro del mismo espacio y sirve para ver de diferentes perspectivas, simplificar cálculos y resolver ecuaciones de bases más convenientes. Es muy útil, este es muy útil cuando quiero cambiar la forma de ver un problema o hacerlo más sencillo. Por ejemplo, cambiar una base ortonormal puede facilitar muchos cálculos. Ahora, ¿cómo se construye una matriz de cambio de base? Para construirla necesito escribir cada vector de la nueva base como una combinación de los vectores de la base anterior. Estos coeficientes los coloco en columnas y eso me da una matriz. Esta matriz es como un traductor entre bases. Acá tenemos un ejemplo con TIC. Este, bueno, aquí por ejemplo, si tengo la base estándar 1,0 y 0,1 y la nueva base como 2,1 y 1,1, puedo usar programas como GeoGebra o PageMath para calcular la matriz de cambio de base automáticamente. Solo se ingresan los vectores de la siguiente manera, como les voy a enseñar a continuación. Acá podemos ver el resultado de lo que te da GeoGebra. Ahora mismo es lo que les voy a explicar cómo usar paso a paso GeoGebra para que puedan buscar este resultado, ¿ok? Bueno, primero que nada, pues vamos a usar GeoGebra porque es un poco más fácil para visualizar cómo cambian los vectores cuando pasamos de una base estándar a una base nueva. Esto nos ayudará a entender mejor lo que hace una matriz de cambio de base. Primero que nada, pues claramente tenemos que abrir GeoGebra. Puede ser GeoGebra en su clásico online en página web o puede ser en la app. En la parte izquierda de GeoGebra, te puede escribir comandos o ecuaciones. Al lado derecho está el gráfico donde se verán reflejados los vectores una vez que ingresemos las bases. Primero vamos a crear la base estándar de los vectores que va a ser E1. eh, y se pone de la siguiente manera en la barra de entrada. U es igual a vector, se abre corchete y entre paréntesis pone 0,1, coma, entre paréntesis 1,0 y cierran corchetes. Es importante que cada vez que se agregue una base, se le pongan los corchetes y entre paréntesis cada intervalo. Y tenemos después de la U, tenemos el V, que se le pone igual vector a los corchetes, entre paréntesis 0,0, coma, entre paréntesis 0,1. Y esto, una vez que ingrese esto, automáticamente en el panel se dibujan nuestros vectores de base original. Ahora, para insertar la nueva base, supongamos que nuestra nueva base B está formada por los vectores de 2,1 y 1,1. Y parece que escribir B1 es igual a vector corchetes entre paréntesis 0,0, entre paréntesis 2,1 y cierra corchete. B2, B base 2 es igual a vector, abre en corchetes 0,0, entre paréntesis 1,1 y se cierra corchete. Supongamos que tenemos el vector W, que es 3,2. En la base estándar lo dibujamos como, se inserta ahí mismo, W es igual a vector entre corchetes 0,0, entre paréntesis 3,2. Ahora queremos expresar este vector en la base B. Lo que necesitamos es encontrar sus coordenadas de la base nueva. Para eso usamos la matriz inversa de cambio de base. En este momento lo podemos hacer a mano o con una calculadora de matrices que se los recomiendo muchísimo ya que pues, es mucho más fácil. Bueno, también se puede usar la herramienta matriz en GeoGebra para definir la matriz de cambio de base, multiplicarla por un vector y ver el resultado. También se puede usar comandos como está el comando que se escribe transformar, entre corchetes se escribe vector como matriz, o si ya sabes dominar, o sea, eres ya una persona muy avanzada de GeoGebra,
puedes usar scripts, pues ya eso ya si quieres entrar más en profundidad. Una vez dibujado todos los vectores, se compara cómo se ve el vector W en la base, como se muestra en la presentación, estándar, y cómo sería representado en la base B. Noten que los vectores pero representan matemático. Lo importante es que entiendan que una base cambia la forma en la que escribimos un vector, pero el vector como tal sigue estando en el mismo lugar del plano, y GeoGebra nos ayuda a ver eso con muchísima claridad. Y ahora para terminar este tema, por último, pero no menos importante, es para qué nos sirve una matriz de cambio. En la vida real tenemos que en los gráficos por computadora, esto te ayudan a transformar imágenes. En la física, a cambiar de sistema de referencia. En la robótica te ayuda para cambiar coordenadas entre robot y el entorno. Y en la economía para cambiar entre sí distintos modelos de análisis. Esto es muy versátil y se usa mucho más de lo que uno piensa. Conjunto ortonormal y el proceso de Gram-Schmidt. ¿Qué es un conjunto ortonormal? Un conjunto ortonormal es el grupo de vectores que cumple dos condiciones fundamentales, las cuales son que al multiplicar uno por otro usando sus productos, el resultado es cero. Eso significa que son perpendiculares. Y el otro es que cada uno tiene una longitud igual a 1 o que su norma o módulo sea igual a 1. Para que un conjunto de vectores sea ortonormal, debe cumplir las siguientes condiciones: que tenga ortogonalidad, que cada par de vectores distintos en el conjunto debe ser ortogonal, es decir, su producto debe ser igual a cero, y debe tener la norma unitaria. Que cada vector tenga una longitud igual a 1, es decir, su norma o módulo sea igual a cero. ¿Qué significa ortonormal? Un conjunto de vectores es ortonormal si todos son unitarios, es decir, que su longitud sea igual o su norma sea igual a 1, y todos son ortogonales entre sí. El producto entre dos vectores es distinto de cero. ¿En qué consiste el proceso de ortonormización de Gram-Schmidt? Este convierte el conjunto de vectores lineales independientes en un conjunto ortonormal con las mismas propiedades y facilita el trabajo algebraico. Básicamente, tiene aplicaciones en proyecciones de vectores de espacio, soluciones de sistemas lineales, descomposición de matrices en códigos QR y aplicaciones de sistemas computacionales, como por gráficos de la computadora, aprendizaje automático, reconocimiento facial. Y pues se necesita trabajar con vectores ortonormales para facilitar cálculos y reducir errores. Y un ejemplo aplicado a sistemas computacionales es el vector. Cuando los vectores son perpendiculares entre sí y de longitud 1, eso facilita los cálculos algebraicos. Esto básicamente se le conoce como PCA, que es el análisis de componentes principales, que nos permite proyectar datos en un espacio de menor dimensión sin perder información importante. ¿Qué es una proyección? La proyección de un vector B sobre un vector U. Es una forma de medir cuánto B apunta o va a dirección de U. Se puede pensar como una sombra. B proyecta sobre U. Si imaginamos una fuente de luz perpendicular de U. Y debe tener que la proyección mide cuánto de un vector está en la dirección del otro, y también se calcula con un producto punto para determinar la cantidad proyectada y se multiplica por el vector sobre que ya está proyectada. Y les daré un ejemplo de ortonormalización de dos vectores en R3. Primero empezamos calculando la norma del vector B1, que es la longitud. Básicamente es igual a la raíz de 1 al cuadrado más 1 al cuadrado de 0 al cuadrado, porque esos fueron nuestros vectores. Es igual a la raíz de 1, que nos daría la raíz de 2. Ahora, para normalizar B1, dividimos cada componente por esa norma, que nos daría igual a U sobre U1 de raíz de 2, 1 raíz de 2 de 0. Y ese es nuestro primer vector ortonormal.
Después proyectar B sobre U1. Ahora vamos a quitar de B2 la parte que está en la misma dirección usando U1. Usando una proyección, primero calcularemos el producto del punto de B2 con U1, donde multiplicaríamos B2 por U1, que nos daría igual a 1 de 1 sobre raíz de 2 más ceros de 1 de raíz de 2 más 1 por 0, que nos daría 1 entre raíz de 2. Como U está normalizado, su producto consigo mismo es igual a 1. Entonces la proyección es igual a 1 sobre raíz de 2 multiplicado por U1, que es igual a 1 sobre raíz de 2 por 1 sobre raíz de 2, 1 sobre raíz de 2 de 0, que es igual a un medio, un medio, coma 0. El paso 3 es restar la proyección. Ahora restamos su proyección del vector original de B2 para obtener el vector ortogonal a 1. B2 es igual a 1, 0, 1. Y su proyección es igual a un medio, 0. Entonces, U2 es igual a B2 menos la proyección que nos daría 1 menos un medio, 0 menos un medio, 1 menos 0. Eso es igual a un medio, menos un medio, 1, que es el vector ortogonal, pero todavía no está normalizado. Y el paso 4 es normalizar el vector U2. Ahora calculamos la norma del vector U2, que sería U2 es igual a la raíz de un medio al cuadrado más menos un medio al cuadrado más 1 al cuadrado, que nos daría raíz de un cuarto más 1, que es igual a raíz de 1.5 menos la raíz de 3 medios, que es igual a raíz de 6 medios. Y lo dividimos cada componente de U2. En esta forma nos daría que E es igual a un medio entre la raíz de 6 entre 2, menos un medio entre la raíz de 6 medios, 1 entre la raíz de 6 medios, que es dividir cada componente entre el U2. Y esto nos daría 1, raíz de 6, 1, raíz de 6 medios, raíz de 6. Y este es el segundo vector ortogonal. Y el resultado final nos daría E1 es igual a 1, raíz de 2, 1, raíz de 2, 0. Y E2 es igual a 1, raíz de 6, menos 1, raíz de 6, 2, raíz de 6. Y esos dos vectores tienen norma igual a 1 y son ortogonales entre sí. Y por último, la simbología utilizada, la cual nos permite visualizar para qué nos sirvió cada uno. El primero es de B1 y B2, los cuales son vectores originales dados en este caso de la fórmula R3, es decir, tienen tres componentes. El siguiente es U1 y U2, que son vectores intermedios, es decir, son vectores ortogonales, pero aún no están normalizados. Y el siguiente es E1 y E2, los cuales son vectores ortonormales resultantes que tienen una magnitud de 1 y son ortogonales entre sí. El siguiente es U1, que es la norma o magnitud del vector 1. Se calcula con la raíz de los cuadrados de sus componentes. Y el siguiente es B1 por U, lo cual es producto punto escalar entre los vectores y se calcula multiplicando componente por componente y sumando los resultados. Y por último, el de la proyección, que se escribe como proj, y es la proyección del vector. ¿Y cómo se calcula el vector ortogonal con Gram-Schmidt? Se obtienen restando la proyección del segundo vector en el primero. Es decir, esto elimina la parte lineal entre ellos, dejando únicamente el componente perpendicular. Es decir, B2 es el segundo vector y U1 es el primero, ya normalizado. Entonces quedaría como U2 es igual a B2 menos la proyección de U1 de B2. Y este U2 es el vector ortogonal a U1. Finalmente se normaliza para obtener el segundo vector ortonormal del conjunto.
Muchas gracias.